Hemos visto ya cómo han sido las exequias de Alberto Fujimori, pero ahora vamos a hablar sobre la historia política, cómo de pronto este outsider incurre en la política nacional y lo cambia todo. Si usted es seguidor de Alberto Fujimori, dirá que ha sido el mejor presidente del Perú, que llegó a tal pueblo como ningún otro presidente lo había hecho, que hizo carreteras, estabilizó la economía, etc. Pero si usted es detractor de Alberto Fujimori, recordará el 5 de abril, el golpe del 5 de abril, el copamiento de las instituciones, la cantuta, Barrios Altos y Vladimiro Montesinos. Vamos a recordar todo lo que han sido en todos estos años Alberto Fujimori con un informe de nuestra unidad de investigación. Me llamo Alberto Fujimori. Sí, ese soy yo. Okay. You understood what did I mean? My name is Alberto Fujimori, that's me. Yeah. Alberto Fujimori polarizó y despertó pasiones, estando en la cárcel y en libertad. Fue amado. Y también odiado. Ingeniero agrónomo, hijo de inmigrantes japoneses que por los años 90 probó suerte en la política peruana y logró construir el llamado Fujimorismo. Fue presidente 3 veces, huyó a Japón, renunció desde el extranjero, fue extraditado, encarcelado y condenado por varios delitos, entre ellos por su responsabilidad en la matanza de Barrios Altos y la cantuta. ¡Soy inocente! La historia política de Alberto Fujimori se empezó a escribir en abril de 1990. Por esos años, el Perú vivía agobiado por la pobreza, el terrorismo, la hiperinflación y la desconfianza a la clase política de entonces. En medio de ese caos, apareció como el outsider del partido Cambio 90. Perú, levántate ahora y confía. Mi propuesta es honradez, tecnología y trabajo. Más honestos tenemos que ser, solo así se tendrá un mañana. Nosotros podemos vivir mejor. El Perú tendrá la luz de un nuevo amanecer. Fujimori, presidente debe ser. Marca el 90, el símbolo del cambio. El discurso logró conquistar el 60% de los votos y vencer en segunda vuelta al laureado Mario Vargas Llosa. Felicito al ingeniero Alberto Fujimori. Fujimori recibía así la banda presidencial de su primer gobierno. El día de su cumpleaños, el 28 de julio de 1990. Fue el gobierno del Fujichoc, una radical medida económica para controlar la hiperinflación. Que Dios nos ayude. Fue también el gobierno del autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Yo soy acá. Tenga usted la amabilidad. Yo soy miembro de la democracia. Soy parlamentario y voy a defender la democracia. Tenga usted la amabilidad. Deféndala por acá, no, por favor. Voy a mi casa, señor. Hola, por favor, Voy a mi casa. Un autogolpe apoyado por la mayoría ciudadana. Al fin y al cabo, al hombre le pueden quitar las cosas, menos lo que tiene acá. Así es. A nadie. Así lo maten. Y si no muere, esto quedan los demás. Ese mismo año, el gobierno de Alberto Fujimori capturó a Abimael Guzmán Reynoso,
el cabecilla de Sendero Luminoso y responsable de las más grandes atrocidades y atentados terroristas en el Perú. Natural de Islay, Mollendo, Arequipa. Nacido el 3 de diciembre de 1934. Hijo de Abimael Guzmán Silva y Berenice Reynoso. Estado civil, viudo. Un hecho que fue considerado uno de los máximos logros de su política antisubversiva. También fue capturado el cabecilla del MRTA, Víctor Polay Campos. Se va a cesar a todos los vocales y fiscales. Era noviembre de 1992. Fujimori convocó a elecciones para un Congreso Constituyente y así plasmar sus reformas políticas en una nueva Constitución. Y vamos a moralizar en una forma drástica el Poder Judicial. Va a ser uno de nuestros primeros pasos. Una nueva Constitución que permitió implementar un modelo económico que ha sido fundamental para el desarrollo del Perú en los últimos 30 años, asegurando el no retorno a la hiperinflación de los años 80. Una nueva Constitución en la que también se estableció la reelección presidencial. Quiero que ustedes reconozcan cuál es el símbolo del chino. En plena campaña electoral del 95, los problemas limítrofes con el Ecuador revivieron. Fujimori afrontó el conflicto armado que concluyó años después con la demarcación definitiva entre ambos países. Y un gran estrechón de manos con el presidente del Perú, Alberto Fujimori. En las elecciones de ese año, su contendor, el secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, fue vencido con el 65% de votos. Luego, el presidente Alberto Fujimori fue investido como mandatario de la República para el periodo 1995-2000, en lo que constituye su segundo mandato consecutivo. Los viajes al interior del país comenzaron a hacer su sello. Cuidado. Actual responsable del movimiento revolucionario Túpac Amaru. Sin embargo, el episodio más difícil que afrontó fue la toma de la residencia del embajador de Japón en Lima por el MRTA en diciembre de 1996. Yo estaba en mi despacho viendo los asuntos pendientes del día y entra la llamada súbita. Me dice, señor presidente, se trata de un asalto en la embajada japonesa. Los reflectores de las cadenas internacionales apuntaban al Perú. Lo que están pidiendo ahora es la liberación de sus compañeros que están encarcelados, aproximadamente entre 400 y 500 encarcelados, y quieren una revisión de la política carcelaria. 4 meses después, con la operación Chavín de Huántar, fueron rescatados 71 rehenes. Fallecieron 2 militares y uno de los rehenes durante la operación. Todos los MRTistas murieron durante el enfrentamiento. Este es Serpan, y ese no agarró, subiendo el agarró. Incluso yo he estado preocupado. Sí, que salga esto mañana. Salga esto mañana y no tengo con qué tapar. ¿Eso graba vos también, Giro? Por esos años, el gobierno de Fujimori ya enfrentaba graves denuncias por corrupción, violación de derechos humanos, el control de los poderes del Estado y el poder paralelo que ejercía su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos. También se denunciaba su afán de perpetuarse en el poder. Interpretó la Constitución a su favor, escribió su partido Perú 2000 y volvió a postular
para un tercer mandato en medio de denuncias de una fábrica de firmas falsas para inscribir su partido. Una campaña electoral marcada por el popular baile del chino. Asumió el poder por tercera vez y en medio de serios cuestionamientos. Apenas 2 meses después, los Vladivideos trajeron abajo su tercer gobierno, tras 11 años en el poder. Por la salida del Servicio de Inteligencia Nacional pasaron congresistas, empresarios, dueños de medios de comunicación y personajes influyentes. Vladimiro Montesinos huyó en un velero a Centroamérica. No me compete a mí hacer detenciones, sino simplemente ubicarme. En noviembre de 2000, Fujimori salió del Perú para participar en el Foro Económico Asia-Pacífico, APEC. Fugó del país y se refugió en Japón, aprovechando su doble nacionalidad. Presentó su renuncia, el Parlamento no lo aceptó y lo destituyó por incapacidad moral. Se volvió a casar, postuló al Parlamento japonés sin éxito, escribió libros y dio conferencias sobre la lucha contra el terrorismo. Era el hijo ilustre de Japón, el migrante que gobernó un país. De pronto, tras 5 años en Japón y a bordo de un jet privado, viajó hacia Chile. Bueno, Arturo, tú te imaginas a dónde vamos a ir. Todavía ni idea. Secreto total. Sobrevoló cielo peruano. A 20 kilómetros de Lima, 10 kilómetros del Callao. Finalmente ya estamos. Hemos tocado cielos de América. Próximo Perú. En Chile cruzó los controles migratorios como un turista cualquiera, pese a estar en la lista de prófugos de la Interpol. Se hospedó en la suite del lujoso hotel Marriott en Santiago de Chile y puso en jaque las relaciones diplomáticas entre Perú y Chile. Y ese detective, que era muy joven, chequeó burocráticamente el pasaporte y no se dio cuenta que tenía al frente a Fujimori. Entonces lo que se puede hacer es retener y que los tribunales de justicia se hagan cargo de inmediato de esto, porque puede ser efectivamente un problema muy complejo. Él no ha sido invitado, él llegó acá y creo que todos los chilenos nos preguntamos a qué vino. He venido voluntariamente, nadie me ha traído acá. He venido voluntariamente aquí a Chile porque conozco de la imparcialidad de los tribunales chilenos. Entonces yo voy a permanecer acá, definitivamente. A menos de 24 horas de pisar suelo chileno, fue detenido y empezó el proceso de extradición solicitado por el Perú. En mayo de 2006, con una medida de libertad provisional, alquiló esta mansión en el distrito de Las Condes, en Santiago de Chile. ¿Cómo está? ¿Dónde se lo dejamos? Déjamelo acá, cosa que la foto queda mejor. Mira, Alberto Fujimori ya está va camino ya rumbo al helicóptero que lo trasladará hacia el Perú. En febrero de 2007, la Corte Suprema de Chile aceptó la extradición. Que está trayendo el extraditado expresidente de la República, Alberto Fujimori. Fue directamente a la DIROES, desde donde afrontó 21 cargos por corrupción y violación de derechos humanos. Rechazo los cargos. Total.
inocente! ¡Soy inocente! Y no acepto esta acusación fiscal. Se inició un largo camino judicial, convertido en el primer expresidente peruano procesado por homicidio calificado y secuestro por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Señor presidente, me encuentro aquí en calidad de acusado por violación a los derechos humanos. En 2009 lo sentenciaron a 25 años de prisión. Condenando al acusado Alberto Fujimori o Kenya Fujimori, cuyas generales de ley se consignan en la parte introductoria de la presente sentencia, como inductor del delito de usurpación de funciones en agravio del Estado, a 6 años de pena privativa de libertad efectiva y fija en 400.000 nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor del Estado. Tuvo también condenas por un allanamiento ilegal y por el pago de $15 millones a Vladimiro Montesinos, su ex asesor. Fujimori fue diagnosticado con cáncer a la lengua y en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó la gracia presidencial. Al señor Alberto Fujimori. Como ustedes saben, decidí ayer, 24 de diciembre de 2017, otorgar el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori. Muchas gracias, presidente Kuczynski, por este gesto magnánimo que me ha reconfortado. 5 meses después, la Corte Suprema anuló el indulto. Alberto Fujimori regresó al penal Barbadillo. Se dirigen al estacionamiento donde los espera el vehículo en el que Fujimori será trasladado de regreso a prisión. Sale el expresidente Alberto Fujimori con un barbijo. Tras varias idas y venidas judiciales, en diciembre de 2023, un fallo del Tribunal Constitucional abrió la puerta de Barbadillo a Alberto Fujimori. ¡Presidente! Fujimori, el outsider, el hijo de migrantes que gobernó el país 11 años, que cambió la economía, que luchó contra el terrorismo, que fue condenado, entre otros delitos, por homicidio, secuestro. El político que polarizó el país murió a los 86 años, dejando un legado que será juzgado por la historia. Hay sin duda un legado político. Han visto ustedes, hay tremenda cantidad que sigue a Alberto Fujimori. Entonces, ¿quién agarrará este caudal político? De hecho, la pregunta, le recordamos, de Cuarto Poder es esa. ¿Será Keiko Fujimori? ¿Será Kenya Fujimori? Tal vez habrá muerto el fujimorismo. Complicado también, ¿no? Porque tenemos una bancada fujimorista y fujimoristas en la mesa directiva del Parlamento.